¿Qué tal, amigos? Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a perdernos, no en el tipo de pérdida en la que olvidas dónde estacionaste el coche, sino en una selva densa, húmeda y llena de secretos de piedra. Vamos a viajar al corazón de lo que una vez fue una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo. El aire que vas a respirar es pesado, casi palpable, y el sonido de fondo no será el de tu ciudad, sino el de monos aulladores y millones de cigarras. Es un ambiente Seamos donde honestos. probablemente no sobrevivirías una semana de verdad, entre los jaguares, las serpientes y la humedad que parece querer convertirte en un hongo. Pero, desde la seguridad de tu cama, es el lugar perfecto para visitar. Así que, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Tu apoyo silencioso, como un buen arqueólogo, ayuda a desenterrar más historias como esta. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando y qué hora es ahora. Me gusta imaginar esta red nuestra de insomnes esparcida por el mapa. Ahora apaga las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo. Y empecemos nuestro viaje de hoy. Imagina el aire. Es lo primero que notas. Es un caldo caliente y húmedo que se pega a tu piel, cargado con el olor a tierra mojada, a hojas en descomposición y al perfume dulzón de alguna flor nocturna que no puedes ver. Estás caminando y el sonido de tus pies hundiéndose ligeramente en el humus del bosque es ahogado por una sinfonía incesante. Los insectos zumban, croan, chasquean. En algún lugar a tu izquierda, un pájaro emite un llamado que suena como una gota de agua cayendo en una cueva. La luz de la luna apenas logra penetrar el denso dosel de árboles gigantescos, creando un juego de sombras que hace que todo parezca vivo y en movimiento. Apartas una hoja de palmera del tamaño de un pequeño paraguas y entonces te detienes. Frente a ti, rompiendo la maraña verde, se alza algo que no pertenece a la naturaleza. Es una pirámide. No una pirámide lisa y perfecta como las de Egipto, sino una montaña de bloques de piedra caliza gris, con escalones desgastados por el tiempo y cubiertos de musgo aterciopelado. Raíces gruesas de higueras estranguladoras descienden por sus laderas como venas de un gigante dormido. Este lugar fue una vez una ciudad vibrante. Durante lo que los historiadores llaman el período clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo, miles de personas vivieron aquí. Construyeron estas plazas, estos palacios y estos templos sin herramientas de metal, sin la rueda para el transporte y sin animales de carga, solo con pura fuerza de voluntad y, probablemente, una cantidad absurda de quejas que no quedaron registradas para la posteridad. Te acercas a la base de la pirámide, donde una serie de monumentos de piedra, similares a tótems gigantes, se erigen en una fila silenciosa. Son las estelas. Pasas los dedos sobre la superficie fría de 1900. Una de ellas, la piedra es porosa, casi como una esponja dura, y está cubierta de grabados. No son dibujos aleatorios. Están organizados en columnas y bloques perfectos, cuadrados con esquinas redondeadas. Dentro de cada bloque hay un mundo de detalles. Un perfil humano con un tocado elaborado, la garra de un jaguar, un conjunto de puntos y barras, una forma que parece un ojo o quizás una semilla. Es una escritura, un lenguaje entero, congelado en la piedra, y está por todas partes. Cubre las escalinatas, los dinteles de las puertas. Es como si la propia ciudad intentara contarte una historia, pero no conoces las palabras. Mirando estos bloques, intentas adivinar. Parece la receta médica de un dios antiguo, o quizás los términos y condiciones de un software celestial que definitivamente aceptarías sin leer. Mientras contemplas la piedra,
Un hecho curioso viene a la mente. Muchas de estas ciudades estaban conectadas por calzadas elevadas, los Sakbeob, o caminos blancos. Estaban pavimentadas con estuco de piedra caliza que brillaba bajo la luz de la luna, creando una red de vías fantasmagóricas a través de la selva oscura. Casi puedes imaginar a figuras de la realeza caminando por una de estas calzadas por la noche, el blanco del camino guiándolas entre templos y palacios, mientras el resto del mundo se sumergía en la oscuridad impenetrable del bosque. Y este bosque es el telón de fondo de todo. Los historiadores todavía discuten si la selva era, para los mayas, una enemiga a ser constantemente combatida o una despensa generosa que sostenía la civilización. Por un lado, ofrecía caza, frutos, madera, plantas medicinales y el agua preciosa almacenada en los cenotes, los pozos naturales de piedra caliza. Por el otro, era una fuerza implacable, siempre tratando de reconquistar lo que era suyo, escondiendo depredadores, insectos portadores de enfermedades y devorando los claros abiertos con tanto esfuerzo, mirando a tu alrededor, a las raíces que parten las piedras y las lianas que ahogan las paredes. La segunda opción parece bastante convincente. Te alejas de la pirámide y caminas hacia lo que parece haber sido la plaza principal. En su centro, una estela solitaria se destaca, más alta y más detallada que las otras. En ella está la figura de un gobernante. Está de perfil, la nariz prominente y la frente inclinada hacia atrás, una característica de la nobleza maya. Su tocado es una obra de arte extravagante, con plumas de quetzal que, incluso en piedra, parecen flotar. Sostiene un cetro y mira hacia un punto en el horizonte, una expresión de poder sereno en su rostro de piedra. A su lado, columnas de glifos cuentan su historia, su nombre, su linaje, la fecha de su ascenso al trono, sus victorias en batalla. Es como una valla publicitaria real, solo que hecha para durar milenios. Un poco más impactante que una publicación patrocinada. La luna finalmente encuentra una brecha en el dosel e ilumina el rostro del rey de piedra. El silencio de la ciudad en ruinas es profundo, pero no está vacío. Es un silencio lleno de preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Quiénes eran los artistas que esculpieron su imagen con tanto detalle? Y sobre todo, ¿quiénes eran las personas que podían leer estas historias, que dominaban este código complejo y hermoso? ¿Quiénes eran los guardianes de este conocimiento? La respuesta, sientes, está en la propia tinta, o mejor dicho, en el cincel que grabó estos símbolos. Eran los escribas, y su viaje es aún más fascinante que el de los reyes que inmortalizaron. Tu mirada se desvía del rostro del rey de piedra y se fija en las columnas de glifos a su lado. La firma del poder está en la imagen del gobernante, pero la fuente de ese poder, el acto de hacerlo eterno, pertenece a otra persona, una figura que no está representada en esta piedra, pero cuya presencia se siente en cada línea y curva. Intentas imaginar a esa persona, el guardián de la tinta y del tiempo, el Ash-Tzib. Él no es un mero artesano. En la jerarquía maya, el escriba ocupa un lugar de inmenso prestigio. Piensa en él como una mezcla de artista, historiador, bibliotecario, astrónomo y en muchos casos miembro de la familia real. Probablemente es un hijo menor del rey o un noble de alto rango, criado desde la infancia para dominar el arte sagrado de la escritura. No trabaja en un taller polvoriento en la parte trasera, sino en aposentos ventilados dentro del palacio principal, el epicentro de la vida política y religiosa. Lo visualizas ahora. Está sentado en una estera de junco en el suelo pulido de estuco. Viste un taparrabos de algodón fino y quizás un manto ligero sobre los hombros. Su cabeza es alargada, una modificación corporal hecha en la infancia para marcar su posición en la élite. En sus orejas, carretes de jade verde lechoso.
Frente a él, sus instrumentos están dispuestos con una precisión casi quirúrgica. Pequeños recipientes de cerámica contienen pigmentos: el negro del carbón, el rojo del óxido de hierro y los azules y verdes vibrantes extraídos de minerales y plantas. Conchas de mar sirven como paletas para mezclar los colores. Sus pinceles están hechos de finísimos pelos de animales o de fibras de agave, con puntas capaces de trazar tanto una línea gruesa y expresiva como un detalle minúsculo en el ojo de un glifo. Este era un cargo serio. Imagina la descripción de la vacante. Se busca artista, historiador y gerente de calendario cósmico. Requisitos: caligrafía impecable, conocimiento profundo de los 800 glifos principales, habilidad para predecir eclipses y capacidad de no ofender al dios del maíz. Beneficios: estatus elevado y no ser sacrificado este año. El tipo de puesto que hoy vendría con un salario de 6 cifras y quizás un seguro médico que cubriera la posesión espiritual. El conocimiento de la escritura era el punto de inflexión en la sociedad maya. Este es un hecho histórico crucial. La alfabetización era extremadamente restringida, mientras que el agricultor común podía reconocer el símbolo de su rey o el glifo de su ciudad. La capacidad de leer y escribir oraciones completas era un privilegio guardado bajo 7 llaves por la élite. Ser un Ayat Sib era tener acceso directo a la base de datos de la civilización, a su historia, a su ciencia y a su teología. Era el poder de registrar la historia de la manera que la élite quería que fuera recordada. El trabajo del escriba era doble. Era tanto escritor como artista, y para los mayas, estas dos cosas eran inseparables. Los glifos no eran solo caracteres, eran pequeñas obras de arte. Cada uno tenía que ser ejecutado con una perfección estética que honrara su significado sagrado. No se trataba solo de acertar la gramática. Si el glifo para jaguar, Balaam, salía pareciendo un gato medio triste después de un baño, su carrera artística y quizás su expectativa de vida podría sufrir un golpe considerable. Mientras piensas en esto, una curiosidad poco conocida emerge de las sombras de la historia. Muchos de estos escribas firmaban sus obras. Al igual que los pintores renacentistas, los artistas mayas estaban orgullosos de su trabajo y ocasionalmente dejaban su marca. Imagina una vasija de cerámica bellamente pintada que muestra una escena de la corte. En algún lugar cerca del borde, en una caligrafía diminuta y elegante, podrías encontrar una secuencia de glifos que dice algo como U-Tsib Aj Maksam o esta es la pintura de Aj Maksam. De repente, el artista anónimo deja de ser una abstracción y se convierte en una persona real, un individuo con un estilo reconocible, quizás incluso un rival de otro escriba del palacio de al lado. Esto nos lleva a un debate académico fascinante. ¿Cuál era el papel de las mujeres en este oficio? Los historiadores todavía debaten intensamente sobre la existencia y la función de las escribas. La mayoría de los escribas firmados que conocemos son hombres. Sin embargo, algunas escenas pintadas en cerámica retratan a mujeres de clase alta, sentadas en tronos, con instrumentos de escritura, como pinceles y conchas de tinta, en sus manos o a su lado. ¿Serían ellas escribas, de hecho, quizás responsables de registros genealógicos, poesía o contabilidad doméstica? ¿O la presencia de estas herramientas era solo simbólica, un marcador de su estatus elevado y de su educación de élite, sin que necesariamente ejercieran el oficio? La evidencia es ambigua, dejando una puerta abierta a la imaginación de mujeres poderosas y letradas, cuyas historias fueron escritas con una tinta que, desafortunadamente, se ha vuelto invisible para nosotros. El escriba no era solo un cronista del presente, era un maestro del tiempo.
Comprendía los intrincados mecanismos del calendario ritual de 260 días y del calendario solar de 365 días, y cómo se entrelazaban cada 52 años en el ciclo de la rueda calendárica. Seguía los movimientos de Venus, que para los mayas era un planeta asociado con la guerra, presagios. Y tú ahí estresándote con el plazo de un informe. Imagina tener que calcular el día exacto para una ceremonia de guerra para que el mundo no colapsara. Eso sí que es trabajar bajo presión. La excusa de «el jaguar se comió mi calendario de piedra» probablemente no sería bien aceptada. Vuelves tu mirada a la estela frente a ti. El Ahatzib que la creó se fue hace más de 1000 años. Su tinta se secó, sus recipientes de cerámica se rompieron, pero su obra permanece. Transformó un momento fugaz de poder real en algo cercano a la eternidad. Usó un sistema, un código, un lenguaje visual tan complejo y lleno de matices que se convertiría en uno de los mayores rompecabezas intelectuales de la historia moderna. Y es hacia dentro de ese código, hacia la belleza y la lógica de los propios glifos, que nuestro viaje nos lleva ahora. Continúas allí, en la plaza silenciosa, la luz de la luna bañando las piedras antiguas. El rostro del rey en la estela parece observarte, pero tu atención ahora está completamente cautivada por los bloques de escritura a su lado. Te inclinas más cerca, casi apoyando el rostro en la piedra fría, y eliges un único cuadrado, un bloque de glifos, para enfocar tu mente. Es del tamaño de la palma de tu mano, y dentro de él un universo de formas se retuerce. Es aquí, en este pequeño espacio, donde reside el genio y la complejidad del código maya. Lo primero que necesitas entender es que esta no es una escritura como la nuestra, donde cada letra representa un sonido. El sistema maya es mucho más ingenioso y, seamos francos, deliberadamente complicado. Funciona en 2 capas al mismo tiempo. Imagina que eres el escriba. Tu primera herramienta es el logograma. Es la idea más intuitiva, un símbolo que representa una palabra entera. ¿Quieres escribir jaguar? Dibujas la cabeza estilizada de un jaguar. ¿Quieres escribir cielo? Dibujas un símbolo que se parece a un arco celestial. Simple, directo. Un dibujo palabra. Es como usar emojis, pero con un significado cósmico y mucho más talento artístico. Pero ahí empiezan los problemas. ¿Cómo escribes un nombre como Pakal? ¿Cómo dibujas un verbo como llegar o un concepto abstracto como oscuridad? Para eso, el escriba maya tenía una segunda capa en su arsenal, los silabogramas. Eran glifos que no representaban una idea, sino un sonido, específicamente una sílaba, generalmente una consonante seguida de una vocal. Entonces, tendrías un glifo para ba, uno para ka, uno para le, para amo, y así sucesivamente. Con un conjunto de unos 150 a 200 de estos bloques de sonido, un escriba hábil podría, teóricamente, escribir cualquier palabra en la lengua maya, deletreándola fonéticamente. El verdadero truco, la genialidad del sistema, está en cómo estas 2 capas danzan juntas. El escriba tenía libertad de elección. Para escribir la palabra Baalam, jaguar, podía usar el logograma de la cabeza del felino. O, si se sentía más descriptivo, podría deletrearla usando sílabas. Balamá. Generalmente, la última vocal en una palabra deletreada así es silenciosa. Una regla gramatical que llevó siglos a los descifradores modernos entender. Es como si para escribir gato pudieras dibujar un gato, o escribir ga plus to, o incluso dibujar un gato y luego escribir teo al lado solo para asegurarte. Es el tipo de sistema que parece haber sido diseñado por un comité de académicos y poetas que no hablaban mucho entre sí. Durante siglos, este hecho fundamental, que la escritura maya es un sistema logosilábico, una mezcla de palabras y sonidos, eludió a los estudiosos.
Miraban los glifos y veían solo imágenes místicas, símbolos esotéricos para conceptos o rituales. La idea de que aquello pudiera ser un sistema fonético funcional, capaz de registrar la lengua hablada con la misma precisión que nuestro alfabeto, fue descartada durante mucho tiempo. La clave estaba en darse cuenta de que no era una cosa o la otra, era ambas al mismo tiempo. Ahora mira de nuevo el bloque de glifos frente a ti. Empiezas a ver el orden en el caos. Los bloques generalmente se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en pares de columnas. Dentro de un bloque hay un glifo principal, más grande, que puede ser un logograma o una sílaba. Y como pequeños satélites, otros glifos silábicos menores pueden ser añadidos a él, encima, debajo o al lado, para complementar o especificar el sonido o el significado. Leer una estela maya no es una lectura relajante de domingo. Es más como armar un rompecabezas 3D, resolver un crucigrama y leer un texto legal al mismo tiempo. Y todo eso mientras intentas que no te pique un escorpión. Profundizando en este mundo, descubres una curiosidad que revela la cumbre de la habilidad del escriba: los glifos de figura completa. En textos de gran importancia, como en monumentos en las ciudades de Copán y Quiriguá, los escribas no se conformaban con símbolos abstractos. Transformaban los propios glifos en personajes. El glifo para la sílaba cha, por ejemplo, en lugar de ser una simple señal, podía ser representado por la figura completa de un dios o animal, contorsionado en la posición correcta, interactuando con la figura del glifo siguiente. La columna de texto dejaba de ser una escritura y se convertía en una escena vibrante, una procesión de seres mitológicos que eran la escritura misma. Era la edición de lujo del texto maya, un espectáculo de virtuosismo que pocos podían crear. Esta complejidad artística abre espacio para un debate académico que continúa hasta hoy: la cuestión de la polivalencia. Los epigrafistas todavía debaten la extensión con la que un único glifo podía tener múltiples valores. Una misma señal podía leerse como un logograma para, digamos, piedra, pero también como el valor silábico de Q en otro contexto. ¿Era esta ambigüedad intencional? Sería una herramienta poética, permitiendo a los escribas crear juegos de palabras y capas de significado que solo los más letrados podrían apreciar. ¿O era simplemente una ineficiencia de un sistema que aún estaba en evolución, una fuente de posible confusión? Por un lado, tenemos la visión de una literatura sofisticada y llena de dobles sentidos. Por el otro, la de un software con algunos fallos que exigía un usuario muy experimentado para no bloquearse. Esta ambigüedad podía ser una herramienta poderosa. Esto significa que un rey podía encargar una inscripción que en la superficie decía: «Soy un gobernante poderoso y vencí la batalla», pero que para un escriba rival leyendo entre líneas podría tener un subtexto como «vencí, pero mi cuñado se llevó todo el crédito». La sombra del sarcasmo y la intriga política es larga y antigua. Te alejas de la piedra, con la mente dando vueltas por la complejidad de todo esto. Este no era solo un método de grabación de datos. Era una forma de arte, una filosofía, una manera de tejer el sonido, la imagen y el significado en un único tejido. Para manejar un sistema tan exigente, escriba necesitaba más que solo intelecto. Necesitaba las herramientas adecuadas, los materiales que pudieran dar vida a estos símbolos complejos. Necesitaba tinta, pinceles, y para sus obras más preciosas y perecederas necesitaba papel. La complejidad del código maya, con sus rostros, sonidos y símbolos, es vertiginosa. Pero para que este sistema cobrara vida, necesitaba salir del campo de las ideas y encontrar una forma física. Necesitaba un medio.
Desvías tu atención de la piedra monumental y en tu mente viajas dentro de un palacio a la sala iluminada donde trabaja el Ahts-Ib. El aire aquí no huele a tierra húmeda, sino a algo más sutil. El olor mineral de los pigmentos y un ligero aroma a humo de la tinta de carbón. Vamos a mirar su mesa de trabajo. No hay piedra aquí. Hoy trabaja en algo más delicado. Sobre una estera reposan sus herramientas. Ves los pinceles, con mangos finos de hueso o junco. Las puntas son un prodigio de fabricación, hechas con los pelos más suaves y flexibles, quizás de la cola de un conejo o una ardilla, atados con una firmeza que permite al escriba pintar tanto la ceja de un dios como rellenar un área amplia con color. Al lado, las paletas, conchas de mar, pulidas y blancas, contienen pequeñas pozas de color. La más importante es la tinta negra, un negro profundo y mate hecho de hollín de pino o de otro material carbonizado, mezclado con agua y un aglutinante, alguna savia de planta que le da la consistencia perfecta. Esa tinta negra estaba hecha para durar. No era como el bolígrafo que compras y que deja de funcionar en una semana. Estamos hablando de una tinta que sobrevivió a 1000 años de humedad en la selva. Probablemente también era a prueba de derrames de café, lo cual es una ventaja. Junto al negro, el rojo vibrante casi del color de la sangre, hecho de hematita molida, el óxido de hierro y, por supuesto, el famoso azul maya, un color increíblemente estable, un pigmento híbrido de añil y una arcilla especial, cuya receta exacta fue un misterio durante mucho tiempo. Pero el verdadero tesoro sobre la estera del escriba es el libro. No un libro como lo conocemos, es un códice, una larga tira de papel, de quizás unos 20 centímetros de alto y varios metros de largo, doblada como un acordeón o un mapa de carretera antiguo. El nombre maya para esto era Hun, y el papel en sí era una maravilla de la tecnología mesoamericana. No estaba hecho de pulpa de madera, sino de la corteza interna de ciertos árboles, más comúnmente la higuera silvestre. El proceso era intenso, la corteza se arrancaba, se empapaba en agua para ablandarla, y luego, sobre una superficie de madera, se golpeaba sin piedad con una piedra ranurada. Los golpes repetitivos entrelazaban las fibras de la corteza, transformándolas en una hoja de papel amarillenta, con una textura fibrosa y resistente. Para crear una superficie de escritura perfecta, esta hoja de papel de corteza se recubría con una capa ultrafina de yeso o estuco de piedra caliza, creando una página blanca, lisa e inmaculada. Casi puedes sentir la superficie bajo tus dedos, fría, suave, con la textura sutil del polvo de tiza, lista para absorber la tinta del pincel del escriba. Al abrirlo, el códice haría un sonido seco y susurrante, revelando una serie de páginas cuadradas, permitiendo que el escriba visualizara largas secuencias de cálculos astronómicos o profecías de una sola vez. Aquí, sin embargo, enfrentamos una de las mayores tragedias intelectuales de la historia de las Américas. Es un hecho histórico ineludible y desolador. De miles y miles de estos códices que existían, conteniendo el conocimiento acumulado de siglos de observación, mitología e historia, solo 4 ejemplares han sobrevivido hasta nuestros días. Son conocidos por sus nombres modernos: el Códice de Dresde, el de Madrid, el de París y el más recientemente autenticado, el Códice Maya de México, anteriormente conocido como Grolier. Todo lo demás se perdió, víctima de la humedad, de la selva o, más trágicamente, de la destrucción deliberada. Encontrar un códice maya original hoy en día es más difícil que encontrar a alguien que realmente lea los términos y condiciones antes de hacer clic en acepto. Estos pocos supervivientes nos dan un atisbo de lo que se perdió, y una curiosidad fascinante sobre ellos es lo prácticos que podían ser.
El Códice de Dresde, por ejemplo, el más completo y hermoso de los 4, es un manual multifuncional. Contiene, sí, calendarios, rituales y profecías, pero también tablas astronómicas de una precisión asombrosa. Los escribas que lo crearon lograron calcular el ciclo sinódico de Venus con un error de solo unas pocas horas en un periodo de 500 años. También contiene tablas para predecir eclipses solares y lunares, eventos de profundo significado religioso y político. Era, en esencia, un almanaque del agricultor cósmico, una guía para la agricultura, para la guerra y para el mantenimiento del propio universo. La rareza de los códices nos lleva a un debate interesante entre los estudiosos. Mientras que los códices de papel de corteza y las estelas de piedra reciben toda la fama, los académicos debaten la importancia relativa de la escritura en otros materiales perecederos. Escenas pintadas en vasijas de cerámica muestran frecuentemente a nobles y escribas sosteniendo o leyendo lo que parecen ser rollos de tela de algodón o pieles de animales, como de jaguar, con glifos pintados en ellos. Habría existido todo un género de literatura, quizás poesía, canciones, historias míticas menos formales, que se registraba en estos materiales y que se desintegró por completo sin dejar rastro. Se usaban estos materiales para tipos específicos de documentos, como mapas o tratados. Es una laguna frustrante en nuestro conocimiento, una biblioteca fantasma cuyos volúmenes solo podemos imaginar. Imagina tener que escribir un tratado de paz en la piel de un jaguar. La primera regla sería: asegúrate de que el antiguo dueño de la piel ya no esté cerca para reclamar. Y probablemente era bastante difícil borrar los errores. Vuelves tu atención a la plaza principal, a la estela de piedra del rey, la piedra y el papel. 2 medios, 2 propósitos. La piedra era para el público, era permanente, imponente, una declaración de poder grabada en el paisaje para que todos la vieran, aunque no pudieran leer los detalles. Era la propaganda oficial, la biografía autorizada del rey. Los códices, por otro lado, eran para la élite letrada. Eran portátiles, repletos de conocimiento esotérico y científico. Eran el cerebro de la civilización. Y el contenido de ambos, en gran parte, servía a un propósito principal: contar las historias que los hombres en el poder querían que se contaran. El aire de la noche en la selva parece cargar con el peso del tiempo. Estás parado ante la estela, esa losa de piedra caliza que sirvió como la página de un libro de historia. Pero ahora entiendes que no es un libro de historia en cualquiera. Es una biografía autorizada, una pieza de propaganda cuidadosamente construida, una narrativa diseñada para convencer a todos, desde el agricultor de maíz hasta los dioses en el cielo, de que el hombre retratado allí era el centro del universo. Vamos, juntos, a leer las historias que los reyes querían contar. Tu mirada es atraída hacia la parte superior de la columna de glifos. Generalmente la inscripción comienza con la fecha, pero no es una fecha simple como 15 de marzo. Es una declaración cósmica. El escriba usó el calendario de cuenta larga, un sistema que medía el tiempo a partir de una fecha de creación mítica, miles de años en el pasado. La fecha en la piedra, con sus 5 números que representan ciclos de Baktuns, períodos de 144.000 días, y otras unidades de tiempo, no solo dice cuándo algo sucedió. Dice: en este exacto día, dentro del gran esquema del universo de 5.125 años, el destino se manifestó. Es el equivalente a comenzar tu biografía con las coordenadas exactas de tu nacimiento en el espacio-tiempo universal. Justo después de la fecha, la narrativa se desarrolla, siguiendo una fórmula predecible. Ves un glifo que muestra una cabeza de deidad con un nudo de tela en la frente. Es el verbo para nacer. Al lado el nombre del rey. Algunas columnas después,
el evento más crucial, un glifo de una mano recibiendo o sosteniendo un objeto sagrado, el cetro del dios Kawil. Este es el glifo de la ascensión al trono. Es el momento en que el hombre se convirtió en el Ayau, el Señor Divino. A partir de ahí la estela se convierte en un currículum de logros. No encontrarás a un rey maya registrando en piedra que tuvo un mal día o que su tocado de plumas fue arruinado por la lluvia. El contenido de las estelas es básicamente el feed de una red social de un influencer divino. Solo victorias, ceremonias perfectas y la captura ocasional de un enemigo para mostrar interacción. Gracias al desciframiento de estos glifos de eventos, los historiadores modernos han logrado una hazaña notable: reconstruir los linajes dinásticos de docenas de ciudades mayas. Conocemos los nombres de gobernantes como Kinich Yanaab Pakal de Palenque o Yasau Chankawil Imer de Tikal. Sabemos quiénes fueron sus madres, sus esposas y, más importante, sus enemigos. Las piedras, antes silenciosas, ahora nos cuentan sagas familiares y políticas que se extienden por siglos. La narrativa continúa con glifos que registran alianzas matrimoniales, a menudo con princesas de ciudades lejanas para cimentar tratados políticos y, por supuesto, la guerra. Un glifo de estrella sobre concha puede significar un ataque, seguido por el glifo del hacha, indicando una batalla. El clímax es el glifo del cautivo, Chuk, que muestra a una persona atada. A las estelas les encanta mostrar al rey de pie, triunfante, sobre un cautivo atado y humillado. Era la versión maya de etiquetar a un amigo en una foto vergonzosa. Solo que, en lugar de ser desetiquetado, el amigo probablemente sería sacrificado el próximo martes. Pero a veces, la historia que la piedra cuenta es más compleja que solo la ascensión de un rey local. Una curiosidad que emerge de estos textos es la evidencia de una intervención extranjera a gran escala. En Tikal, por ejemplo, las estelas registran un evento sísmico en el 378 de Cristo. Un nuevo gobernante sube al trono, pero no es del linaje local. Los glifos mencionan la llegada de una figura llamada Siyaj Kak, o nacido del fuego, que vino del oeste, asociado con la grande y poderosa metrópoli de Teotihuacán en el centro de México. El mismo día de su llegada, el rey de Tikal muere. ¿Coincidencia? Poco probable. Lo que las piedras están registrando es, en realidad, un cambio de régimen, una toma de poder apoyada por una superpotencia extranjera. Es la geopolítica del siglo IV grabada en piedra. Esto también nos lleva a uno de los grandes debates de la arqueología maya. ¿Qué significan los hiatos? Los historiadores debaten acaloradamente sobre largos periodos, a veces de 60 o hasta 100 años, en los que una gran ciudad simplemente dejaba de erigir monumentos. No hay estelas, no hay nuevas construcciones. La ciudad se queda en silencio. Habría sido conquistada y su élite gobernante diezmada, interrumpiendo la tradición de propaganda real. ¿Estaría la ciudad pasando por una sequía o hambruna tan severa que todos los recursos se desviaron a la supervivencia, haciendo imposibles estos proyectos de vanidad? ¿O sería una crisis de legitimidad, un periodo de guerra civil o de colapso dinástico en el que ningún gobernante tenía la autoridad o el éxito suficiente para justificar la grabación de su historia? Es el equivalente a un líder mundial que de repente deja de aparecer en público durante una década, o está en unas vacaciones muy largas, o algo salió espectacularmente mal y su equipo de comunicación no sabe qué decir. La historia en la piedra es, por lo tanto, una historia con agujeros, con omisiones deliberadas y silencios misteriosos. El rey es siempre fuerte, su cosecha es siempre abundante y sus batallas son siempre victorias.
Las derrotas, las dudas, los fracasos, esos no merecían la eternidad de la piedra. Pasas la mano por la imagen del gobernante, sintiendo la confianza y el poder que proyectó a través de los siglos. Su historia es fascinante, una ventana a la política y la guerra de un mundo perdido. Pero es una historia incompleta. El poder de un rey maya no venía de sus victorias militares. Venía de su conexión con lo sagrado, de su papel como el intermediario que mantenía el equilibrio del cosmos. Las estelas hablan de rituales, pero solo sugieren el vasto universo mitológico detrás de ellos. Para entender lo que los reyes y sus escribas realmente pensaban sobre la creación, los dioses y las estrellas, necesitamos mirar más allá de la propaganda política y buscar las historias escritas no para los hombres, sino para el propio tiempo. La historia del rey, grabada en piedra, es una historia sobre el poder en la tierra. Pero para un maya, el poder terrenal era solo un pálido reflejo de un poder mucho mayor, el de los cielos. Desvías la mirada de la estela del rey y la elevas hacia la luna y las estrellas, visibles a través de una brecha en el dosel de la selva. Es hacia allá que la mente del escriba también se volvía. La escritura no era solo para adular a los reyes, era para negociar con los dioses y descifrar la gramática del cosmos. En tu mente cambias la estela de piedra por uno de los raros códices supervivientes. Lo abres con cuidado y las páginas dobladas en acordeón se extienden, revelando no retratos de gobernantes, sino un universo de dioses, números y gráficos complejos. Este es el verdadero motor de la civilización maya. Aquí, los escribas no estaban solo registrando la historia. Estaban leyendo el manual de instrucciones del universo, el calendario que en las estelas servía para anclar la vida de un rey en el tiempo. Aquí en los códices revela su propósito más profundo. La adivinación, el tzolkin, el ciclo sagrado de 260 días, era una herramienta adivinatoria. Cada día era una combinación única de un número del 1 al 13 y uno de 20 signos sagrados. Ser un escriba sacerdote, un Aj-Caín, el guardián de los días, era saber que el día 4 Ayau era auspicioso, mientras que el día 9, Ok, podría traer infortunio. Era como tener un horóscopo diario, solo que en lugar de encontrarás un nuevo amor, podría decir hoy buen día para plantar maíz, pero evita negociar con los señores del inframundo. Mucho más práctico, en mi opinión. Lo que realmente demuestra el genio de los escribas astrónomos es la precisión de sus observaciones celestes, un hecho histórico que continúa asombrando a los científicos. Estaban obsesionados con Venus, el planeta que veían tanto como la estrella de la mañana como la de la noche. En el Códice de Dresde hay páginas enteras dedicadas a rastrear su ciclo. Calcularon que Venus tarda 584 días en regresar a la misma posición en el cielo, un ciclo que asociaban con presagios de guerra y rituales específicos. El valor moderno para este ciclo es 583,92 días. Su precisión era simplemente asombrosa, alcanzada a simple vista, con siglos de observación paciente registrada por generaciones de escribas. En estas páginas ves a los dioses en acción. No son figuras estáticas, sino personajes de un drama cósmico continuo. Allí está Itzamna, el dios sabio y arrugado, retratado en otra página. Ves a Chak, el dios de la lluvia, con su nariz larga y enrollada, blandiendo un hacha de piedra que produce rayos. Los dioses mayas eran un grupo temperamental. Chak era esencial para la vida, trayendo la lluvia para el maíz, pero también parecía que podía inundar el mundo por puro capricho. Es como tener un administrador de edificio que controla el agua y tiene serios problemas de gestión del estrés. Mientras hojeas estas páginas imaginarias, una curiosidad central de la cosmología maya se revela: la Huacachán, el árbol del mundo.
Para los mayas, el universo estaba estructurado como una gigantesca ceiba. Sus raíces profundas penetraban en Xibalbá, el sombrío y aterrador inframundo. Su tronco representaba el plano terrenal, donde vivían los humanos, y su copa frondosa se esparcía por los cielos, el hogar de los dioses celestiales. El rey, en ceremonias importantes, a menudo usaba trajes y máscaras que lo identificaban con el árbol del mundo, convirtiéndose él mismo en el eje vivo que conectaba los tres reinos, el canal de comunicación entre la humanidad y lo sagrado. Esta visión del mundo fue registrada en innumerables textos, pero la narrativa mítica más completa que ha sobrevivido es el Popol Vuh, el libro del Consejo del Pueblo Quiché de Guatemala. Y aquí reside un debate académico fascinante. Los estudiosos todavía debaten si el Popol Vuh, como lo conocemos hoy, es una transcripción fiel de un antiguo códice de glifos, ahora perdido, o si fue significativamente filtrado e influenciado por el pensamiento cristiano durante su primera transcripción al alfabeto latino por un fraile dominico en el siglo XVIII. La historia de los héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque, y su viaje épico para derrotar a los señores de Xibalbá contiene temas de sacrificio, muerte y resurrección. ¿Son estos temas puramente mayas o fueron sutilmente realzados para crear un puente con la narrativa cristiana, haciendo la historia más digerible para los colonizadores? Es una cuestión que toca el meollo de la supervivencia cultural. Hablando de Xibalbá, los nombres de sus señores, registrados en el Popol Vuh, son un espectáculo aparte. Los héroes gemelos tuvieron que enfrentarse a figuras como el demonio del pus y el demonio de la ictericia. Con un equipo de gestión de recursos humanos como ese, no es de extrañar que los gemelos estuvieran más que motivados para ganar el juego de pelota y salir de allí lo más rápido posible. Hace que cualquier ambiente de trabajo moderno parezca un retiro de bienestar. El escriba, por lo tanto, era un hombre con múltiples sombreros, y todos ellos eran inmensos. Tenía que ser el relaciones públicas del rey, el astrónomo de la corte, el teólogo, el meteorólogo y el adivino. Su cerebro era un repositorio de conocimiento práctico y esotérico que desafía la imaginación. Ante tal responsabilidad, empiezas a preguntarte cómo sería el día a día de una persona así. ¿Cuál era la presión, la rutina, el proceso de convertirse en un maestro de un universo tan complejo? La mente del escriba era un cosmos en sí misma, un universo de conocimiento que equilibraba la tierra y el cielo. Pero el escriba era, al fin y al cabo, un ser humano, un hombre de carne y hueso que se despertaba por la mañana y sentía la presión de su oficio en cada pincelada. Vamos por un momento a dejar las ruinas y las estrellas y a seguir la rutina de uno de estos guardianes del saber, a sentir la presión de su pluma de junco. Su viaje comienza en la infancia. Lo imaginas como un niño, quizás el segundo o tercer hijo de un noble, no destinado al trono, sino a algo igualmente vital. Desde temprana edad, su talento para el dibujo y su memoria aguda lo destacaron. Su patio de recreo no era la plaza de la ciudad, sino una sala silenciosa en el palacio. Mientras otros niños nobles aprendían a disparar con cerbatanas o a no tropezar con sus propios mantos ceremoniales, nuestro futuro escriba estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, intentando dibujar el glifo para murciélago por 300ª vez en una tablilla de madera revestida de yeso que podía limpiarse y reutilizarse. Era el tipo de infancia que o creaba a un genio o a alguien con un tic nervioso y un odio profundo por los murciélagos. Sus días estaban llenos de la memorización de cientos de glifos, los logogramas para palabras, los silabogramas para sonidos y las múltiples combinaciones entre ellos. Su maestro, un escriba mayor, quizás su tío, era un profesor exigente.
Cada trazo tenía que tener el grosor correcto, cada curva, la fluidez correcta. No solo estaba aprendiendo a escribir, estaba aprendiendo el lenguaje visual de los dioses, una habilidad que lo colocaría entre los hombres más poderosos del reino. Ahora avanza en el tiempo. El niño es un hombre, un Ashtzib respetado. Se sienta en su estudio. La luz de la mañana entra por la puerta, iluminando el polvo que danza en el aire. Desde fuera llegan los sonidos ahogados de la vida en el palacio. La risa de cortesanos, el sonido distante de un tambor marcando algún ritmo ritual, el grito de un guacamayo colorido. Hoy, su tarea es delicada. El rey ha encargado un nuevo códice, un almanaque para predecir los mejores días para las ceremonias del próximo Catún, un período de 20 años. La presión es inmensa. Este es un hecho histórico importante. Los escribas no eran monjes aislados. Eran altos funcionarios de la corte, profundamente involucrados en la política. Sus habilidades eran indispensables. Redactaban las crónicas que legitimaban el poder del rey, pero también podían ser enviados como embajadores para negociar un matrimonio real con una ciudad vecina, usando su elocuencia para leer textos sagrados e impresionar a la corte extranjera. No solo estaban registrando la historia, estaban en el centro de ella, ayudando a moldearla. El trabajo de hoy en el almanaque es un ejemplo perfecto de la presión. Un error de cálculo en la tabla de 1200. En Venus, una interpretación equivocada de un presagio y una ceremonia vital podría realizarse en un día desfavorable, trayendo la ira de los dioses, la sequía, la enfermedad. Es la versión maya de mide 2 veces, corta una, solo que aquí era calcula 7 veces, consulta a 3 dioses, pinta una vez, porque si te equivocas en la fecha de la ceremonia que garantiza el orden cósmico, tu jefe, el rey divino, se va a enfadar mucho. No había botón de deshacer. A media tarde, hace una pausa. Va a almorzar en el comedor. En cambio, se dedica a preparar sus materiales. Un ritual en sí mismo. Muele un trozo de hematita hasta convertirlo en un polvo fino. Añade agua gota a gota, mezclándolo con un aglutinante hasta que el pigmento rojo alcance la consistencia exacta. Cada herramienta, cada color es sagrado. Esta dedicación a los detalles nos lleva a una curiosidad fascinante, la existencia de escuelas de escribas. Así como podemos diferenciar un Monet de un Renoir, los expertos hoy en día pueden identificar estilos caligráficos distintos en diferentes regiones y épocas del mundo maya. Hablan de la escuela del glifo rosa. Por ejemplo, un grupo de artistas de la región del río Usumacinta que pintaban cerámicas con un fondo rosado característico. Esto nos dice que los escribas no aprendían solo un conjunto de reglas genéricas. Eran aprendices en talleres con tradiciones artísticas propias, maestros que pasaban sus secretos estilísticos a la siguiente generación. Esto alimenta un debate académico central. ¿Cuál era el equilibrio entre la convención rígida y la creatividad individual? Los académicos debaten hasta qué punto un escriba era un artista libre versus un técnico que seguía reglas estrictas. Por un lado, el sistema de escritura era altamente estandarizado para garantizar la legibilidad. Las historias de los reyes en las estelas siguen una fórmula casi monótona. Pero, por otro lado, la elegancia de la caligrafía, la elección inteligente entre un logograma y una serie de sílabas para crear un juego de palabras, y la belleza pura de un glifo de figura completa gritaban por virtuosismo y expresión personal. El escriba era un programador ejecutando un código o un poeta usando un lenguaje. La respuesta, probablemente, está en algún punto intermedio. Probablemente existía aquel escriba más audaz que quería probar un nuevo glifo para sacrificio, algo con más estilo. Y su maestro,
meneando la cabeza y diciendo: «Mira, Jackson, hemos usado el glifo de la mano sosteniendo el pez durante 400 años. Funciona, no vamos a empezar a inventar ahora». Pinta el pez. Cae la noche. El escriba enciende una pequeña lámpara de aceite. El palacio se vuelve más silencioso. Revisa su trabajo, la página del códice casi completa. No solo está pintando símbolos, está tejiendo el tiempo. El conocimiento que posee es una carga y un privilegio. Y quizás, solo quizás, en noches como esta, miraba la complejidad desconcertante del sistema que dominaba y se preguntaba si él, o cualquiera, realmente lo dominaba por completo. En la quietud de su estudio, bajo la luz parpadeante de la lámpara, nuestro escriba contempla la página del códice, domina cientos de símbolos, conoce la gramática, las matemáticas, la astronomía, pero la pregunta que dejamos en el aire la noche pasada todavía flota. ¿Realmente dominaba el sistema? La verdad que estamos a punto de explorar es que el código maya quizás no fue diseñado para ser totalmente dominado. Fue diseñado para ser flexible, artístico y posiblemente exclusivo a un nivel casi impenetrable. Había un código secreto dentro del propio código. Piensa en la complejidad que ya hemos visto. La danza entre logogramas, dibujos palabra, y silabogramas, símbolos de sonido. Un escriba no tenía solo una manera de escribir una palabra, tenía varias. Podía elegir la más eficiente, la más bella, o la que creaba un juego de palabras visual o fonético. Era una escritura que no solo registraba el habla, sino que también actuaba. Parece que el objetivo no era solo comunicar, sino también exhibir cuán inteligente eras mientras comunicabas. Era el equivalente intelectual de hacer malabares con antorchas encendidas mientras recitabas poesía épica. No era para aficionados. Ahora añade a esto otra capa de dificultad, las variaciones regionales. Un hecho histórico bien establecido en la epigrafía maya es que la escritura no era uniforme en todo su vasto territorio. Así como la lengua hablada tenía dialectos, la lengua escrita tenía caligrafías distintas. Un escriba entrenado en la ciudad de Palenque, en el oeste, usaba ciertas convenciones ortográficas y estilísticas que eran diferentes a las de un escriba de Caracol, muy al este, en la actual Belice. Las diferencias podían ser sutiles, la forma de un trazo, la preferencia por un glifo en lugar de otro, pero eran suficientes para que un experto hoy en día pueda identificar el origen de una pieza de cerámica solo por su acento caligráfico. Imagina a nuestro escriba viajando como embajador a una corte rival. Tendría que leer los monumentos locales con acento, ajustándose a las idiosincrasias de la escuela de escribas de esa ciudad. La comunicación era posible, pero exigía un nivel extra de sofisticación y conocimiento. Y es aquí donde entramos en el corazón del misterio, en la posibilidad de una capa esotérica de interpretación. Es posible que, más allá de la lectura literal de una frase, el rey Kinich tal capturó al señor de 1900. En tal lugar hubiera un segundo o tercer nivel de significado accesible solo a la élite de los escribas. Un texto podía ser construido de tal forma que sus glifos, cuando se leían de otra manera o se combinaban con su valor numérico, revelaran un mensaje profético o mitológico. Era un sistema con contenido de backstage y spoilers para quien tenía la suscripción premium. El texto público decía: el rey realizó un ritual, pero la lectura esotérica para los colegas iniciados podría ser: el rey realizó el ritual, pero en la fecha equivocada, y el dios del maíz no quedó nada contento. Finjan naturalidad. Una curiosidad que apunta a esta complejidad social y textual es la manera en que se registraba el linaje. Frecuentemente, el nombre de un noble era seguido por un glifo específico, el Uyal, que significa el hijo Ade.
y luego por el nombre de la madre. En muchos contextos, el linaje materno se enfatizaba tanto como, o incluso más que, el paterno. Esto no era solo un detalle familiar, era una declaración política. Muestra que el escriba estaba registrando matices de alianzas dinásticas forjadas a través del matrimonio con mujeres de otros linajes reales. No solo estaba escribiendo nombres, estaba mapeando el poder. Todo esto alimenta uno de los debates más fervorosos de la epigrafía moderna. Esta capa de significado oculto, ¿era un sistema formalizado e intencional o solo el resultado natural de una cultura literaria rica en metáforas y juegos de palabras? Un lado del debate argumenta que había un código deliberado, casi cabalístico, conocido solo por un círculo interno de sacerdotes escribas. El otro lado sostiene que, aunque los textos están repletos de brillantez literaria, no se trataba de un código secreto formal, sino de una poesía sofisticada. Es la diferencia entre un mensaje cifrado y un poema de Fernando Pessoa. Ambos son complejos y llenos de capas, pero la intención detrás de la complejidad es diferente. Esta ambigüedad potencial transforma la lectura de una estela en una verdadera casa del tesoro. Estás leyendo sobre la historia de un rey y de repente un glifo de una rana que sabes que puede leerse como la sílaba wow, puede ser solo eso, una sílaba. O puede ser una referencia sutil a un mito de creación que involucra a una rana. O puede ser un juego de palabras con el nombre de una estrella. O quién sabe, quizás al escriba simplemente le gustaban mucho las ranas. Buena suerte al historiador del futuro intentando decidir. Esta complejidad vertiginosa era, al mismo tiempo, la mayor fuerza y la mayor debilidad del sistema de escritura maya. Permitía una profundidad artística e intelectual, quizás inigualable en el mundo antiguo. Pero también hacía que este conocimiento fuera increíblemente frágil. Dependía enteramente de una pequeña casta de especialistas entrenados durante décadas. El sistema no fue hecho para ser popular o fácil, fue hecho para ser exclusivo, y cuando la sociedad que sostenía a esta élite comenzó a desmoronarse, la frágil cadena de transmisión de conocimiento estaba en peligro mortal. El código, tan poderoso en manos de los maestros, corría el riesgo de convertirse solo en un conjunto de bellos, pero silenciosos, dibujos en la piedra. La complejidad de la escritura maya, con sus capas de significado y su belleza artística, era el producto de una civilización en la cima de su confianza y poder. Pero ninguna edad de oro dura para siempre. La misma fragilidad que hacía que el conocimiento de los escribas fuera tan exclusivo también lo hacía vulnerable. Ahora nuestro viaje nos lleva a un tiempo de incertidumbre, a un crepúsculo. Sientes un cambio en el aire de la ciudad. El ritmo de los martillos en las obras ha disminuido. Hay una ansiedad en los rostros de las personas. Es el principio del fin. Es cuando las ciudades comenzaron a silenciar y la tinta a secarse. Este es el evento que los historiadores llaman el colapso maya clásico. No fue una explosión, sino un largo y lento vaciamiento que ocurrió principalmente en las grandes ciudades de las llanuras del sur, entre los años 800 y 950 d.C. No imagines una ciudad entera desapareciendo de la noche a la mañana. Imagina, en cambio, un proceso gradual. Ves un templo cuya construcción fue interrumpida con bloques de piedra apilados, esperando a un escultor que nunca más vendrá. Caminas por una plaza que, décadas antes, estaría hirviendo de actividad y ahora está extrañamente tranquila. Las personas no desaparecieron, se fueron. ¿Y qué le sucede a nuestro Ajit Zib, nuestro escriba, en medio de esta desintegración? Su mundo se está desmoronando. El rey que le daba trabajo y prestigio puede haber sido derrotado en batalla, depuesto por una facción rival,
o simplemente haberse mostrado impotente ante una sequía que no terminaba. Sin patrocinio real, ya no hay encargos de estelas grandiosas. Sin excedentes de comida, no hay recursos para la producción de códices lujosos. La habilidad del escriba, antes la clave del poder y el conocimiento, se convierte en un lujo que la sociedad ya no puede permitirse. Él mira sus pinceles, sus recipientes de pigmentos coloridos y quizás siente el peso de la irrelevancia. Las grandes historias han terminado. La última estela con fecha registrada en muchas de estas ciudades es como el mensaje final en un grupo de chat antes de que todo el mundo se vaya. Es una declaración grandiosa y después un silencio absoluto que se extiende por más de 1000 años. Ningún adiós, ninguna nota al pie, solo el eco del último glifo siendo grabado. Es un hecho histórico fundamental que este colapso no fue el fin del pueblo maya, sino una transformación dramática. Mientras las ciudades del sur, como Tikal y Calakmul, se vaciaban, las ciudades del norte de la península de Yucatán, como Chichén Itzá y Uxmal, entraban en su propio periodo de florecimiento. La civilización no murió, se reconfiguró y cambió de dirección. Pero, ¿por qué cayeron las ciudades del sur? La respuesta más probable es que no hubo un único motivo, sino una tormenta perfecta de calamidades. Evidencias climáticas muestran que la región fue golpeada por una serie de sequías severas y prolongadas. Los propios glifos nos cuentan sobre un aumento dramático en la guerra entre las ciudades-estado, con batallas cada vez más feroces. A esto se suma la posibilidad de enfermedades propagándose en centros urbanos superpoblados y el agotamiento del suelo por la agricultura intensiva. Los reyes mayas construyeron toda su marca en ser los tipos que hablaban con los dioses para garantizar la lluvia y el maíz. Cuando la sequía duró décadas, la confianza del público debió desplomarse. Es difícil mantener una calificación de 5 estrellas cuando tu principal servicio, mantener el universo funcionando, está claramente con problemas técnicos. Una curiosidad sombría y fascinante nos da un retrato vívido de esta desesperación. Las inscripciones y la arqueología de la ciudad de Dos Pilas te cuentan una historia terrible. En sus últimos años, la ciudad estaba en un estado de guerra total. Sus habitantes, en un último esfuerzo por defenderse, demolieron los templos y palacios del centro ceremonial para usar las piedras en la construcción de murallas defensivas apresuradas. Es una imagen poderosa, una ciudad literalmente devorándose a sí misma, sacrificando sus símbolos sagrados de poder en un intento fútil de supervivencia. El gran debate entre los mayistas hoy ya no es si el colapso ocurrió, sino cómo debemos definirlo. Fue principalmente un colapso político, una crisis de fe en la institución del rey divino, Kuhul Ajau, o fue una catástrofe ecológica y demográfica. En otras palabras, la gente abandonó a los reyes porque fallaron en sus deberes religiosos, o los reyes perdieron el poder porque su pueblo se moría de hambre o migraba lejos. Es la eterna cuestión del huevo y la gallina, versión maya. La gente no simplemente se evaporó, probablemente hicieron lo que cualquier persona sensata haría. Hicieron las maletas, dejaron una reseña negativa en la guía de ciudades divinas y se fueron a buscar una vida mejor en el norte. Mientras observas, la selva, que siempre estuvo al acecho, comienza su lento proceso de reconquista. Las lianas trepan por las escalinatas de las pirámides. Las raíces de los árboles se infiltran en las grietas de las piedras, ensanchándolas, derribando paredes. El estuco pintado se disuelve con la lluvia, y los glifos, las historias de los reyes y de los dioses, son cubiertos por una capa de musgo y olvido. El conocimiento de la escritura, sin una estructura de poder para sostenerlo, se fragmenta. Sobrevive en reductos,
Quizás entre algunas familias de sacerdotes en ciudades menores del norte, pero el gran sistema unificado y sofisticado del período clásico está roto. La tinta se secó, y el silencio que se instala prepara el terreno para un nuevo sonido, uno que llegará siglos después, viniendo del otro lado del océano. Anla, pasados siglos desde el silencio de las grandes ciudades del sur. En tu viaje mental avanzas en el tiempo. Estamos ahora en el siglo XVI, en la península de Yucatán. La cultura maya ha sobrevivido y se ha adaptado. Las ciudades aquí son diferentes, la arquitectura ha cambiado, pero el maíz todavía crece, los dioses todavía son venerados, y en salas escondidas los escribas todavía pintan en libros de papel de corteza. El conocimiento, aunque fragmentado, todavía está vivo. Pero un nuevo pueblo ha llegado. Vinieron en barcos gigantes que parecían casas flotantes, trayendo consigo cruces, armas de metal y una fe que no toleraba rivales. Estás en la plaza de una ciudad maya llamada Maní. El aire está pesado, no con la humedad de la selva, sino con miedo y desconfianza. En el centro de la escena hay un hombre, un fraile franciscano llamado Diego de Landa. Es una figura compleja, un hombre de celo religioso fervoroso, convencido de que estaba salvando las almas de los mayas de la condenación eterna. Pero para salvar sus almas, creía que primero necesitaba borrar su pasado, erradicar sus creencias, que él veía como obra del diablo. En sus investigaciones, Landa y sus colegas frailes descubrieron que muchos de los mayas que habían sido bautizados continuaban practicando sus rituales antiguos en secreto. A los ojos de la Iglesia, esto era idolatría, la peor de las herejías. El castigo debía ser público y ejemplar. Y así, el 12 de julio de 1562, Landa orquestó un gran auto. Observas mientras nobles mayas son humillados y castigados, pero tu mirada y la de todos es atraída hacia una gran pira en el centro de la plaza. No es leña, son libros. Docenas, quizás cientos de códices mayas, los Hun, confiscados de aldeas por toda la región. Son los repositorios de siglos de astronomía, medicina, historia, profecías y mitos. Landa da la orden, traen una antorcha, ves la llama tocar el borde seco de uno de los libros. El papel de corteza, revestido de yeso, se enrolla instantáneamente, ennegreciéndose. El fuego se propaga con un hambre voraz. Las páginas pintadas con dioses de narices largas y filas de glifos se retuercen y se deshacen en cenizas que suben con el humo negro. El conocimiento de generaciones, las historias que sobrevivieron al colapso de las grandes ciudades, está siendo transformado en nada ante tus ojos. El propio Landa justificaría el acto más tarde, escribiendo: «Hallámosles gran número de libros». Y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba mucha pena. Su lógica fue trágicamente simple. No entiendo esto, parece demoníaco, por lo tanto, debe arder. Es la crítica literaria más extrema de la historia, y aquí reside una de las mayores ironías de la historia. El mismo Diego de Landa, que presidió esta hoguera cultural, es, hoy, una de nuestras fuentes más importantes sobre la cultura maya de Yucatán. En su manuscrito, La relación de las cosas de Yucatán, describió meticulosamente las costumbres, la sociedad y la religión que él mismo se esforzó tanto por destruir. En una sección, intentó crear un alfabeto maya, pidiendo a un informante que le diera el glifo para cada letra española. No entendió que la escritura era silábica, no alfabética, y el resultado fue una lista confusa. Fue como si alguien intentara traducir el mandarín preguntando: ¿cuál es su dibujo para la letra R? Pero este lío confuso, 400 años después, se convertiría en una pieza crucial para descifrar el código.
El hombre que quemó la biblioteca inadvertidamente dejó atrás la llave de una de las puertas. Esta quema dejó un trauma profundo. Pero una curiosidad fascinante es cómo la cultura escrita maya se adaptó para sobrevivir. Algunos nobles mayas letrados, ahora prohibidos de usar sus glifos, aprendieron el alfabeto latino de los propios frailes y comenzaron a usarlo para escribir secretamente las historias de su pueblo en 1900, su propia lengua. Estos textos, conocidos como los libros de Chilam Balam, son un acto de resistencia extraordinario. Preservan mitos y profecías antiguas, pero usando las herramientas del colonizador. La escala de la destrucción de Landa todavía es motivo de debate entre los historiadores. ¿Dio él el golpe de gracia a una tradición de escritura que ya estaba en declive desde el colapso clásico? ¿O erradicó una cultura literaria que todavía era vibrante y difundida en Yucatán? Algunos argumentan que quemó los últimos vestigios de una biblioteca ya en ruinas. Otros sostienen que incendió una biblioteca viva, cometiendo un acto de genocidio cultural de proporciones incalculables. Después de la quema, la política oficial sobre los libros mayas probablemente se volvió bastante simple. ¿Viste un objeto extraño que se dobla como un acordeón y tiene dibujos de monos y dioses del maíz? No lo toques. No hagas preguntas. Solo llama al cura más cercano. El resultado fue un silencio casi total. Las estelas de las ciudades del sur ya estaban mudas, cubiertas por la selva. Ahora los códices, el corazón intelectual de la cultura, habían sido reducidos a cenizas. El código maya estaba doblemente perdido, y por casi 300 años los glifos volverían a ser solo lo que parecían a primera vista para un extraño. Un rompecabezas de imágenes bellas, exóticas y, sobre todo, impenetrables. El fuego en Maní consumió los libros y con ellos la llave del código. El humo se disipó y lo que quedó fue un silencio que duró siglos. Ahora, nuestro viaje salta hacia adelante en el tiempo, a la era de los exploradores de los siglos XVIII y XIX. Las grandes ciudades mayas, engullidas por la selva, se convirtieron en leyendas, susurros sobre ciudades perdidas de oro. Es la época de los aventureros, hombres de ciencia y de fortuna que se lanzaron a la vastedad verde de América Central, no para conquistar, sino para descubrir. Estás con ellos ahora, sintiendo el sudor, las picaduras de mosquito y la emoción del redescubrimiento. Acompañas a dos de estos hombres, el escritor y diplomático estadounidense John Lloyd Stephens y el arquitecto y artista británico Frederick Catherwood. Su viaje, en la década de 1840, es brutal. Enfrentan lluvias torrenciales, calor sofocante, enfermedades y desconfianza política. Pero entonces, después de días abriendo camino a machetazos por la vegetación, llegan a lugares como Copán o Palenque, y quedan en absoluto asombro. Ante ellos, no hay cabañas primitivas, sino ruinas de una grandeza que rivaliza con Egipto o Grecia. Y por todas partes, cubriendo las piedras, están los glifos. Con el conocimiento de la escritura completamente perdido, Stephens y Catherwood solo pueden verlos como arte. ¿Y qué arte? Te sientas al lado de Catherwood, en la humedad de la selva, mientras él, con una paciencia sobrehumana, comienza a dibujar. No entiende nada de lo que ve, pero captura cada detalle con una precisión increíble. Para él, y para el mundo que verá sus dibujos, los glifos no son lenguaje. Son una decoración exótica, una serie de rostros grotescos y símbolos elegantes, un patrón hipnótico e indescifrable. Los primeros exploradores miraban los glifos y hacían sus conjeturas. Esto debe ser un símbolo para la agricultura. No, claramente es el dios del río. En realidad, me recuerda el perfil de mi suegro. Sin la llave, la epigrafía se parecía más a un test de Rorschach con tema de selva que a ciencia. La publicación del
Libro de Stephens, Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, con las ilustraciones de Catherwood, se convirtió en un bestseller internacional. Fue un hecho histórico que lo cambió todo. Por primera vez, el público estadounidense y europeo vio la magnificencia de la civilización maya. El mundo se obsesionó, pero la obsesión no trajo comprensión. Las primeras teorías sobre los glifos eran, en su mayoría, fantasiosas. Muchos estudiosos se negaban a creer que algo tan artístico pudiera ser una escritura fonética. Insistían en que eran símbolos puramente ideográficos, donde cada glifo representaba una idea compleja, o que eran solo marcadores de rituales y fechas astronómicas. Esta era estuvo poblada por figuras excéntricas. Una curiosidad notable es el conde Jean-Frédéric Waldeck, un anticuario que vivió en las ruinas de Palenque en la década de 1830. Waldeck estaba convencido de que los mayas eran descendientes de los egipcios o de los atlantes. Sus dibujos, aunque detallados, eran frecuentemente alterados por su imaginación, llegando al punto de incluir cabezas de elefante en la iconografía maya para probar una conexión con la India. Estaba tan determinado a encontrar elefantes en el arte maya que simplemente los dibujaba. Es el tipo de actitud de finge hasta que sea verdad que no suele dar buenos resultados en la ciencia, pero que ciertamente crea ilustraciones memorables. La falta de comprensión llevó a uno de los debates académicos más duraderos en la historia de la arqueología. Por más de un siglo, el campo se dividió en una disputa acalorada. Los glifos registraban historia o eran exclusivamente sobre tiempo y religión. Un lado, que se volvió dominante por décadas, liderado por figuras como el influyente mayista Sylvanus Morley, argumentaba que las inscripciones eran casi enteramente sobre el calendario, la astronomía y rituales. Pintaron un cuadro de los mayas como una sociedad pacífica de sacerdotes astrónomos, obsesionados con el tiempo en contraste con los aztecas, que eran vistos como más guerreros y pragmáticos. La imagen del maya como un nerd del tiempo, que solo se preocupaba por el movimiento de los planetas, era muy popular. Convenientemente ignoraba las innumerables representaciones de guerreros con lanzas, rituales de sangría y cautivos humillados. Es como describir la historia del Imperio Romano hablando solo de sus poetas e ignorando por completo a los legionarios y los gladiadores. El otro lado, una minoría de estudiosos sospechaba que las figuras prominentes en las estelas eran reyes y reinas históricos, y que los glifos contaban sus historias de nacimientos, matrimonios y guerras. Pero esta visión permaneció marginada por mucho tiempo. La ortodoxia de los sacerdotes pacíficos prevaleció, y eso efectivamente retrasó el desciframiento por décadas. Si no crees que los glifos cuentan una historia, no vas a buscar verbos, nombres y lugares. Y así, el siglo XIX se transforma en el siglo XX. Las selvas fueron exploradas, los monumentos fueron dibujados, los museos estaban llenos de moldes de yeso de las estelas. Los estudiosos tenían montañas de material para estudiar. Tenían la caja fuerte, la combinación estaba encerrada adentro, pero nadie sabía siquiera que era una combinación. Podían pulir la puerta de la caja fuerte, admirar su diseño intrincado, debatir qué podría haber adentro, pero no podían abrirla. El código permanecía roto. La llave, como se vería, vendría de un lugar totalmente inesperado. Del otro lado del mundo, en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, en una biblioteca en Berlín, el misterio de los glifos, encerrado por siglos, parecía impenetrable. Los exploradores habían mapeado las ciudades, los artistas habían dibujado los símbolos y los académicos habían construido teorías grandiosas, pero equivocadas. La puerta continuaba cerrada.
La llave que finalmente la abriría sería forjada no en las selvas de Guatemala, sino en el fuego y el hielo de la Europa del siglo XX. Nuestro viaje nos lleva ahora a las ruinas de Berlín en 1945 y a la mente de un joven soldado soviético. Imagina la escena. La ciudad es un paisaje de escombros. En medio de la devastación, un soldado de artillería llamado Yuri Knorosov entra en lo que quedó de la Biblioteca Nacional de Prusia. Es un lingüista entrenado, un estudiante de egiptología y lenguas antiguas. Allí, en medio de libros esparcidos y al borde de la destrucción, encuentra una edición de un libro raro, una publicación de 1933 que contenía reproducciones en blanco y negro de los 3 principales códices mayas. Rescata el volumen y lo lleva a casa, a Leningrado. Este libro se convertiría en la obsesión de su vida. Aislado del mundo académico occidental por el telón de acero, Knorosov tenía una desventaja y una ventaja crucial. No tenía acceso a las ruinas, a las estelas o a los congresos internacionales, pero tampoco estaba contaminado por la ortodoxia dominante, la teoría de los sacerdotes astrónomos pacíficos, defendida por el Papa de los Estudios Mayas, el británico Sir J. Eric S. Thompson. Knorosov podía mirar el problema con ojos frescos, armado solo con el libro de los códices, una copia del relato de Diego de Landa y una lógica implacable. Mientras el resto del mundo mayista estaba en expediciones en la selva, Knorosov estaba en una fría oficina en Leningrado, con una gata siamesa llamada Asia como su única asistente de investigación. Probablemente Asia también tenía sus propias teorías sobre los glifos, pero estas, desafortunadamente, se perdieron en la traducción. Fue Knorosov quien miró el infame alfabeto de Landa y vio no un error, sino una pista vital. Se dio cuenta de que cuando Landa le pedía a su informante maya el símbolo para la letra B, pronunciada B en español, el informante no dibujaba una letra, sino el glifo de un pie en un camino. La palabra maya para camino o viaje, que es B. Entendió el patrón. Landa pedía un sonido, y el maya le daba un glifo cuya palabra comenzaba con ese sonido. A partir de ahí, Knorosov formuló su hipótesis revolucionaria, publicada en un artículo de 1952. Este es el hecho histórico que representa la primera fisura real en la pared del código. Propuso que la escritura maya no era alfabética ni puramente de ideas, sino silábica. Era un silabario, compuesto por unos 800 signos que representaban combinaciones de consonante vocal. Argumentó que los escribas podían deletrear palabras fonéticamente. Su conclusión, ahora famosa, fue una crítica directa a los exploradores que lo precedieron. Soy un erudito de gabinete. Para trabajar con textos no es necesario escalar pirámides. La reacción del mundo occidental fue glacial, y la hostilidad fue liderada por J. Eric S. Thompson. El debate que siguió no fue un intercambio de ideas educado, fue una guerra fría académica. Thompson era la figura más poderosa y respetada en el campo. Detestó la teoría de Knorosov, la atacó en 1900 artículos, la ridiculizó en conferencias llamándola simplista, equivocada, y en el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría, propaganda marxista-leninista defectuosa. Thompson estaba tan en contra de la idea de que los glifos fueran fonéticos, que si le mostraras un glifo que se parecía a un pato y sonaba como un pato, escribiría un tratado de 50 páginas explicando por qué era, en realidad, un símbolo místico para el viaje del alma a través del inframundo. Knorosov, atrapado detrás del telón de 1900, no podía defenderse en persona. Sus publicaciones apenas llegaban a Occidente y las que llegaban eran rechazadas por la influencia de Thompson. Él tenía la llave, pero el guardián de la puerta se negaba a dejarlo acercarse a la cerradura.
Esta soledad forzada nos da una curiosidad maravillosa sobre el hombre. Knorosov era un excéntrico. Amaba tanto a su gata Asia que, en un artículo científico sobre comunicación, la listó como coautora. Hay una foto icónica de él para su tesis doctoral, donde sostiene solemnemente a la gata con la leyenda: para que el retrato sea comprensible para cualquier mayista, es necesario que el gato esté presente. Tener un gato como coautor es una jugada maestra. Garantiza que nadie en una conferencia querrá debatir tus puntos por miedo a que tu compañero de investigación se suba a la mesa y empiece a tirar los vasos de agua. Durante más de 20 años, el descubrimiento de Knorosov permaneció en un limbo. Él tenía razón. La escritura maya era, en gran parte, silábica. Había descifrado la lógica fundamental del sistema. Pero mientras Thompson viviera y su poder en el campo fuera absoluto, la llave rusa no se usaría para abrir el secreto americano. El avance requeriría una nueva generación. Jóvenes estudiosos, nacidos en América, que crecieron leyendo las obras de Thompson, pero que también estaban dispuestos a mirar las ideas prohibidas del recluso de Leningrado. La revolución estaba llegando y ocurriría en una mesa redonda en medio de las ruinas de Palenque. Durante décadas, la llave rusa de Yuri Knorosov quedó en el cajón, acumulando polvo, rechazada por el poderoso guardián del conocimiento maya, J. Eric S. Thompson. Pero el tiempo es implacable con los dogmas. Una nueva generación de estudiosos estaba surgiendo, jóvenes que no tenían la misma lealtad ciega a las viejas teorías. Estaban dispuestos a probar la llave prohibida. La revolución no ocurriría en un laboratorio o en una biblioteca, sino en una pequeña ciudad en 1900, medio de la selva de Chiapas, en México. Es hacia allá a donde vamos ahora. Estás en Palenque en diciembre de 1973. El aire está caliente y húmedo, y el sonido de los monos aulladores resuena desde las montañas cubiertas de bosque que rodean las ruinas. Una profesora de arte llamada Merle Green Robertson organizó una conferencia informal, una mesa redonda. El objetivo era reunir a los mejores y más brillantes para compartir ideas sobre el arte y la escritura de Palenque. Estás en una sala, no una sala de conferencias estéril, sino un espacio vibrante. La gente está sentada en el suelo, garabateando en servilletas, gritándose ideas unos a otros por encima de botellas de cerveza. Fue el equivalente académico de una jam session de una banda de rock, solo que en lugar de guitarras tenían copias de dibujos de glifos, y en lugar de rock and roll estaban tratando de resucitar a reyes muertos hace 1200 años. En el centro de esta tormenta de creatividad estaban dos personas: Linda Skelle, otra profesora de arte, cuya mirada entrenada para la composición y la forma era inestimable, y Peter Matthews, un joven estudiante australiano. Matthews tenía la ventaja de haber estudiado con uno de los pocos académicos occidentales que tomaba en serio a Knorosov. Conocía el método silábico. Cae la noche. Shelley y Matthews continúan trabajando, inclinados sobre una enorme hoja de papel con la genealogía de los gobernantes de Palenque. Tenían los nombres de varios reyes, pero el orden estaba confuso. Fue entonces cuando, usando el enfoque fonético de Knorosov, comenzaron a hacer sonar los glifos. Un símbolo que parecía un escudo con un sol en el medio. Lo deletrean como Kinich, ojo de sol o radiante, un título real. Otro, la cabeza de un pájaro quetzal y la de un esqueleto, lo leen como Pakal, escudo. Los nombres comenzaron a saltar de la página. Kinich Janab Pakal, Kinich Khan Bahlam. Trabajaron febrilmente durante toda la noche. Al amanecer,
exhaustos, eufóricos, pero habían logrado lo imposible. Habían reconstruido la historia dinástica completa de Palenque, del primer al último gobernante, en orden cronológico. La piedra había hablado. Este momento, la primera mesa redonda de Palenque, es el hecho histórico que marca el punto de inflexión. La presa se rompió. El método de Knorosov fue comprobado de forma espectacular. La noticia se extendió como la pólvora por la comunidad académica. Lo que Schele y Matthews hicieron por Palenque, otros rápidamente comenzaron a hacerlo por Tikal, Copán, Yaxchilán y docenas de otras ciudades. La vieja teoría de los sacerdotes astrónomos pacíficos de Thomson, que murió en 1975, justo a tiempo para ver su fortaleza intelectual comenzar a desmoronarse, se derrumbó por completo. De repente los mayas pasaron de ser hippies de la antigüedad a personajes de Juego de Tronos. Los académicos que antes escribían sobre los pacíficos ciclos de Venus ahora estaban publicando artículos sobre decapitaciones, guerras dinásticas e intrigas palaciegas. Fue un cambio de tono bastante abrupto. Esta avalancha de nuevas lecturas sacó a la luz curiosidades increíbles. Una de ellas provino de una vasija de cerámica bellamente pintada, conocida como la vasija de los 7 dioses. El joven epigrafista David Stewart, un prodigio que comenzó a descifrar glifos en la adolescencia, logró leer el texto alrededor del borde de la vasija. No contaba la historia de un rey, sino la historia de la propia creación. El texto daba una fecha de cuenta larga para un evento en el 314 a.C. y describía cómo ciertos dioses pusieron el cosmos en orden. Era como encontrar una página perdida del Génesis maya, probando que los escribas registraban no solo la historia humana, sino el tiempo mítico profundo. Esta súbita revelación de una sociedad compleja y a menudo violenta generó un nuevo debate. Historiadores y arqueólogos todavía discuten las implicaciones de la gran reversión en la imagen de los mayas. La visión antigua estaba completamente equivocada o el nuevo enfoque en la epigrafía de sangre y vísceras fue demasiado lejos, opacando la importancia igualmente real de la religión y la ciencia maya. La verdad, como siempre, parece estar en un equilibrio. Los reyes mayas estaban obsesionados con la guerra y el poder, y estaban obsesionados con la astronomía y los rituales. Las dos cosas no estaban separadas. Eran las dos caras de la misma moneda del poder. Allá en Leningrado, Yuri Knorosov, ahora un hombre mayor, finalmente recibió las noticias de su vindicación. Vivió lo suficiente para ver a la generación que nunca conoció tomar su llave y abrir la puerta. Lo imagino en su apartamento, levantando un vaso de vodka hacia su fiel gata Asia y diciendo con una sonrisa irónica: «Te lo dijimos, ¿no es así?» La venganza académica es un plato que se come frío, preferiblemente en compañía de un felino. El código estaba finalmente roto. Las voces, silenciadas durante casi 400 años, volvían a resonar desde las piedras. La era del silencio había terminado. Ahora la gran pregunta era, ¿qué más tenían que decir? Ahora que la biblioteca de piedra estaba abierta, ¿qué nuevas historias y secretos se encontrarían en sus estantes? La puerta de la biblioteca de piedra fue forzada. Las voces, atrapadas por siglos, finalmente escaparon. Ahora puedes caminar por estas ciudades en ruinas ya no como un extraño admirando un arte enigmático, sino como un lector, un oyente. No son silenciosas. Las piedras ya susurran, gritan, narran y se jactan. Vamos a escuchar algunas de estas voces resucitadas de reyes y artistas. Regresas a Palenque, a la tumba del gran rey Kinich Yanab Pakal. Durante décadas la tapa de su sarcófago fue un misterio, con teorías que iban desde un astronauta en un cohete hasta un hombre cayendo en las garras de un monstruo. Ahora podemos leer los glifos que la rodean. Nos cuentan que no es una escena de ciencia ficción, sino de renacimiento. Pakal está
retratado en el momento de su muerte, cayendo del árbol del mundo hacia el inframundo Xibalbá. Pero no está cayendo hacia la condenación, está cayendo para renacer como el dios del maíz, el ciclo eterno de muerte y resurrección que está en el corazón de la creencia maya. La piedra no muestra a un astronauta, muestra un alma en su viaje cósmico. Antes mirábamos una estela y decíamos, mira, un hombre importante. Ahora podemos acercarnos y leer. Este es el gobernante de Yaxchilán, pájaro jaguar cuarto. Y aquí está, en el 755 de Cristo, vestido como un dios para una danza ritual, celebrando la captura de un noble de la ciudad vecina. El nivel de chisme histórico ha mejorado drásticamente. Descubrimos reinas guerreras, como la señora Cabel de El Perú Huacá, o la señora Ixhuachanajau, señora Seis Cielo, de Naranjo, que llegó de otra ciudad para restablecer una dinastía y es mostrada en monumentos con el pie sobre un cautivo, una pose de poder generalmente reservada a los hombres. El desciframiento reveló un hecho histórico que transformó por completo nuestra comprensión de la política maya. La existencia de dos superpotencias rivales que dominaron el período clásico. Por un lado, Tikal. Por el otro, el reino de la serpiente. La dinastía Kaanul, cuya capital era Calakmul. Durante más de un siglo, estas dos potencias libraron una especie de guerra fría mesoamericana, usando reinos menores como peones, forjando alianzas, instigando golpes de Estado y librando guerras por delegación. Toda esta saga épica digna de una novela estaba escrita en las piedras, esperando ser leída. Y no son solo las voces de los reyes y reinas. Tomas una copa de cerámica bellamente pintada. Antes admirarías la escena. Ahora puedes encontrar una pequeña franja de glifos cerca del borde que dice Utsib Aj Maxam, la pintura de Aj Maxam. El artista firmó su obra. Ahora podemos identificar el trabajo de docenas de artistas y escultores individuales, rastrear sus estilos y sus carreras. El pasado anónimo de repente gana nombres y personalidades, pero hay un silencio notable en medio de todas estas nuevas voces. La escritura era un privilegio de la élite. Los glifos nos cuentan sobre reyes, rituales y guerras. No nos cuentan sobre la vida del agricultor que pasaba los días en los campos de maíz, de la mujer que tejía ropas de algodón, o del comerciante que viajaba largas distancias para cambiar sal por obsidiana. La historia escrita por los mayas es como seguir solo a celebridades y políticos en las redes sociales. Tienes una visión fascinante y llena de drama, pero probablemente no te enteras de lo que la mayoría de la gente comió para la cena. Una curiosidad que fue una de las primeras claves para mapear este mundo político fue la identificación de los glifos emblema. En 1958, el estudioso Heinrich Berlin se dio cuenta de que ciertos glifos estaban asociados a ciudades específicas, funcionando como un escudo de armas o un logo del reino. Tikal tenía su emblema, Palenque tenía el suyo, Copán tenía otro. Esto permitió a los historiadores comenzar a mapear la geografía política maya, identificando quién era aliado de quién y quién era enemigo de quién, mucho antes de que pudieran leer frases completas. Ahora que podemos leer las frases, ha surgido un nuevo debate académico. Las inscripciones cuentan historias de reyes poderosos que gobernaban vastos territorios. Pero la arqueología no siempre confirma esta propaganda. Un rey maya podría erigir una estela diciendo: «Yo soy el señor de los 4 rincones del universo y todos los ríos corren hacia mí». Pero la excavación puede sugerir que su universo terminaba a 30 kilómetros, donde comenzaba el reino vecino. Entonces, el debate es: ¿debemos confiar en la propaganda de los glifos o en los datos arqueológicos? La verdad probablemente reside en la tensión entre los dos. Un rey podía declararse el más poderoso,
pero la realidad sobre el terreno era un paisaje de poder mucho más fluido e inestable. Es el equivalente antiguo de tener CEO y fundador en tu biografía en línea, cuando en realidad trabajas solo desde la sala de tu casa. El mundo maya ahora está poblado por estas voces. Reyes, reinas, nobles y artistas nos hablan directamente a través del tiempo. El código les ha devuelto su historia, pero al celebrar lo que se ha encontrado, también debemos recordar lo que se perdió. Por cada historia que podemos leer, miles de otras se convirtieron en cenizas en la hoguera de Landa. E incluso en las historias que tenemos, todavía hay susurros que no podemos entender, glifos que permanecen como un misterio, guardando los últimos secretos en la selva.